La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, Dios siempre va a tener su sombra de protección. Pero hay un requisito para que Dios los proteja, ¿sí sabía? El requisito es que habiten bajo el abrigo del Altísimo. Y el habitar bajo el abrigo no depende de Dios, depende de cada persona que crea en Jesucristo. Es decir, si yo busco a Dios es porque, en primer lugar, porque le quiero conocer. Y segundo, es porque me conviene buscarle porque Él me va a proteger, ¿me entiende usted? Él lo va a proteger de las acechanzas del diablo. Por eso Dios siempre nos llama, para que en primer lugar nos llama al arrepentimiento. Nos dice, acércate a mí, arrepiéntete, cambia de giro, cambia de dirección. Vas en un rumbo equivocado, regrésate otra vez a mi presencia. Cuando alguien se regresa a habitar bajo la sombra del Altísimo, entonces fíjese bien, siempre va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando alguien habita, es necesario que ese alguien se acerque a Dios, que habite. Por eso suceden las catástrofes, por eso hay mucha gente en los hospitales muriéndose de cáncer, de enfermedades incurables. Por esa razón, porque la gente no se acerca a Dios para habitar en la presencia de Dios. Así es que ninguno de ustedes tiene un justificante en decir, bueno, me sucedió esto porque Dios me mandó esto. No, le sucedió porque usted nunca se acercó a Dios. Siempre fue un necio que no se quiso acercar a Dios. ¿Me entiende? Entonces nos acercamos a Dios primero porque le amamos, porque le queremos conocer. Pero cuando usted se acerca a Dios, Él lo protege, Él lo ayuda, Él lo saca de las circunstancias difíciles, Él lo libra de la enfermedad, Él lo libra de las muertes, de los accidentes, de los sucesos. Él le va a ayudar para que usted no quede en un tiroteo. Podrá haber un tiroteo por ahí, nosotros venimos de allá de Sinaloa, donde había tiroteos en la calle, pero jamás nos tocó nada. Nos tocó pasar por lugares donde hacía 10 minutos acaban de asesinar a uno. Cuando estábamos en Culiacán, íbamos por la calle, ¿cómo se llama la calle? La principal, la Madero, no recuerdo si es la Madero. Íbamos por la calle y escuchamos los balazos, y a los 5 o 10 minutos que pasamos por el lugar estaba un carro, obviamente se subió a la banqueta y estaba muerta una persona ahí. Después de 10 minutos que oímos los balazos. Y nunca nos tocaron esos balazos, para que me entienda. ¿Por qué razón? Porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo. ¿Me explico? Entonces Dios lo protege a usted. Por eso en el caso de Moisés, versículo 16, Jehová le dijo a Moisés, te vas a dormir con tus padres, pero este pueblo, dice, se va a ir con dioses ajenos. Este pueblo me va a dejar a mí. Este pueblo va a invalidar mi pacto. Ese pacto que yo concerté con ellos, ellos lo van a invalidar. No es Dios quitando la protección de los seres humanos, para que me entiendan, no es Dios. Es el ser humano que ha invalidado el pacto de Dios. En este caso de Moisés, en primer lugar, Moisés, ¿cuántos saben que murió a 120 años? Ahora la gente, ¿por qué está muriendo de 70, de 60, de 50, de 30, de 20, de 10, de 5, de un año en el vientre de sus madres? ¿Por qué cree que mueren? Si Moisés murió de 120 años, es más, Moisés era el encargado de pasar al pueblo de Dios a la tierra prometida, ¿sí sabía? Pero ¿por qué Moisés murió en el desierto? ¿Por qué no los pasó? Porque él ya había cumplido en primer lugar sus 120 años. Segundo, porque el pueblo de Israel debería de pasar el desierto en una semana y lo cruzó en 40 años. Es más, Moisés tenía 80 años cuando sacó al pueblo de la tierra de Egipto. 80 años más una semana, Moisés ya hubiera estado en la tierra prometida. Moisés hubiera cruzado el Jordán, o no sé si era el Jordán, qué río era, pero iba a cruzar una tierra prometida. El caso es que fíjese bien, Moisés iba a cruzar al pueblo a la tierra prometida y no lo cruzó a los 80 años. ¿Por qué? Porque el pueblo se fue con ídolos ajenos. El pueblo se fue a escuchar a otros dioses. Y actualmente sucede lo mismo en la humanidad.
La humanidad prefiere mejor escuchar otras voces. Cuando alguien les habla de Jesús, pues se les hace muy aburrido Jesús, ¿me entiende? Al rato lo están velando en una funeraria y luego dicen Dios se lo llevó. Pero cuando alguien les habló de Jesucristo no quisieron aceptar. Cerraron su corazón y dijeron déjame con mi religión. No les importó la palabra, no les importó Jesucristo, ¿me entiende? Entonces es importante entender esto, que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, pero es importante que usted habite ahí, usted habite donde está Dios, reciba a Jesús como su Señor. Entonces Deuteronomio dice, este pueblo invalidó mi pacto, este pueblo me ha dejado. Lo leí, versículo 16, dice, este pueblo me dejará e invalidará mi pacto. El pueblo es el que invalida lo que Dios hace por la humanidad. El pueblo es el que invalida, el ser humano es el que invalida lo que Dios hace. Deuteronomio 31, versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Fíjense qué dijo Dios, que se iba a encender ¿qué? Su furor. ¿Qué significa furor, hermano? ¿Qué cree? ¿Qué entiende usted por furor? Un enojo extremo, ¿verdad? Una furia, un enojo hasta lo máximo. Se encendió el furor de él y fíjese lo que sucedió. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. No dijo que los iba a matar, ¿se da cuenta? En su furor, Dios no dijo me voy a irar, me voy a enfurecer y les voy a mandar un diluvio. Y les voy a mandar una muerte, voy a matar a alguien ahí. El ángel de la muerte se los voy a mandar para destruirlos. No dice eso. Dios dice, se encenderá mi furor contra él, es decir, contra su pueblo en aquel día. Y en su furor, fíjense, su ira, ¿qué es lo que dice? Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Entonces, cuando él los abandone, cuando ellos escondan su rostro, es decir, voltee su cara. Eso significa esconder su rostro. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. A ver, Melanie, pásale por favor. O Sadel, pásale. Fíjense lo que hace Dios. Capta este ejemplo. Suponiendo que Sadel no conozca a Cristo. Suponiendo que no lo conozca. Entonces fíjense bien. Dios está siempre queriendo decir, Sadel, ven a mi presencia. Dios está siempre así. Porque yo te quiero proteger, yo te quiero cuidar, yo te quiero sanar, yo quiero sacarte de las tinieblas. Suponiendo que estés más allá. Ven, Sadel. Imagínense, Dios le dice, ven a mi presencia. Pero fíjense bien, Sadel en lugar de venir, agarra otro camino. ¿Qué creen que hace Dios? Me dejó, no me quiso, voy a voltear mi rostro. Voltea su rostro Dios. ¿Qué pasa con Sadel? Queda en el poder del diablo. Que el diablo lo dañe. Que el diablo le mande una enfermedad. Que el diablo a lo mejor le mande un accidente para que muera. ¿Me explico? Solamente Dios voltea su rostro en su enojo, en su ira. Gracias a él. Es lo que sucede con la ira de Dios cuando Dios se enfurece. Dios voltea su rostro. Fíjense bien, versículo 17. Se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y en su furor dice que los iba a abandonar e iba a esconder de ellos el rostro, su rostro. Entonces cuando Dios los abandona, fíjense lo que sucede. Léanlo con sus propios ojos tapatíos. ¿Qué dice? ¿Serán qué? Consumidos. Cuando Dios los abandona, Dios voltea su rostro, Dios les da la espalda, para que me entiendan. Entonces son consumidos. ¿Qué significa consumidos? Mueren, para que me entienda. No es Dios que los mata, para que usted entienda el asunto. Entonces serán consumidos. No dice que Dios los iba a consumir, para que entienda.
serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos ¿qué? Males. ¿Y qué más? Angustias. Y dirán aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. El mismo pueblo reconocía. Ellos iban a entender que esos males le venían porque su Dios no estaba en medio de ellos. Cuando Dios voltea su rostro, le da la espalda al ser humano, por decirlo así, su misericordia siempre está ahí. Cuando el ser humano viene a Él siempre está con los brazos abiertos. ¿Cuántos saben? Pero si voltea su rostro, no es porque su misericordia le haya apartado, sino solamente aparta su protección hacia el ser humano, no su misericordia, ¿me entiende? Aparta su protección, no su misericordia. La misericordia siempre está ahí. La persona ya está siendo dañada por el diablo, pero cuando la persona dice, se regresa al camino, ¿qué creen que hace Dios? Nuevamente los abraza y dice, ven a mi presencia. Cuando Dios voltea su rostro, sucede que vienen males y ¿qué más? Angustias. ¿Ha conocido una persona angustiada usted? ¿Ha conocido una persona que le venga un mal como un cáncer incurable? Hemos conocido muchos, ¿sí o no? Angustias, problemas. Y esos males es porque precisamente Dios solamente ha volteado su rostro en su furor. Dios ha volteado su rostro en su furor. No los mata Dios. ¿Me explico? Hay alguien que mata que se llama Satanás el diablo. Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Otra vez, fíjense, ¿por qué voltea su rostro? Ahí te lo dice. Por el mal que hizo el pueblo de Israel, y porque se volvieron a adorar a otros dioses que no era el Dios creador de los cielos y la tierra. 19. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Está captando ahí? Dice que iba a haber un canto, se iba a hacer un canto, una canción de eso. ¿De qué cree que se iba a hacer una canción? Esa canción iba a ser testigo contra el pueblo de Israel. Esa canción iba a ser testigo. Pero dice, hazme una canción de esto, dice Dios. ¿Cuál era la canción que quería Dios que se hiciera y que fuera un testigo para que la cantaran todas las generaciones? Que Dios escondía su rostro, que Dios los abandonaba por los males de ellos, que Dios les daba la espalda porque ellos adoraron a otros dioses. ¿Está captando por qué hay mucha gente en los hospitales que se está muriendo? Porque no se han acercado al Dios de la Biblia, no conocen al Dios de la Biblia, porque ellos creen que Dios es malo, que Dios los destruye, que los mata en accidentes y que Dios hace un relajo. No conocen a Dios. Inclusive algunos adoran a otros dioses. Adoran a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso dijo Dios, hazme un canto de esto, Moisés. Hazme un canto. Yo quiero que todas las generaciones canten esto. Que si hay algo que ha sucedido al pueblo, a la humanidad en general, es, en primer lugar, que Dios escondió su rostro. Por eso le sucedieron males. Y si escondió su rostro, no fue por esconderlo porque Él quiso. Él escondió su rostro porque el pueblo estaba mal, estaba actuando en sus males. Y segundo, porque el pueblo había adorado a otros dioses. Ese era el canto que dijo Dios, retransmítelo. En pocas palabras, Dios estaba diciendo, el canto ese representa que no es que yo los dañe, no es que yo los consuma, no es que yo los mate, sino que ellos mismos son consumidos por los propios males. Ellos mismos son consumidos porque se fueron a adorar a otros dioses. Ese es el cántico que Dios quiso. Y luego dice, en mi furor, en mi ira, yo solamente voy a apartar mi rostro. Ese era el canto que tiene que saber toda la humanidad, ¿sabía?
¿Cuándo he escuchado un canto de esos? Dígame, ¿cuándo he escuchado una alabanza que diga eso? Que Él iba a apartar su rostro, que Él les iba a dar la espalda y cuando apartara su rostro ellos iban a ser consumidos. ¿Cuándo he escuchado un canto que diga que ellos, el pueblo, la humanidad, se fue a otros dioses y por eso Dios los abandonó, Dios les volteó su rostro? Jamás lo hemos escuchado, ¿verdad? Sin embargo, es un estatuto, es algo que Dios estipuló, en su caso para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad, para que toda la humanidad conozca que Dios en su ira, en su furor, jamás va a destruir. En su furor Dios solamente volteará su rostro. Es un cántico que debe quedar en nuestros corazones. ¿Está captando la ira de Dios? ¿Está entendiendo la ira de Dios? Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 16. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Fíjense lo que dijo Dios. Ya tiene versículo 16. Porque no contenderé, ¿qué dice? Para siempre. Ni para siempre, ¿qué dice? Me enojaré. Imagínense Dios enojado. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Luego dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Por qué se enojó Dios? Por el pecado de su codicia. Y luego dice, y le herí, dice una traducción. Le herí. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. La pregunta es, si ahorita estamos enseñando que Dios no hiere, ¿cómo es posible que diga que Dios sí hiere? Pero eso viene en una traducción, por favor verifíquelo. Cuando tenga oportunidad, en un diccionario Strong, la palabra hebrea naká, N-A-K-A, significa que Dios los castigó. No dice que los hirió, dice que Dios los castigó. Pero también verifíquelo en una Biblia que se llama Nácar Colunga, una Biblia católica muy buena. Dice, por la iniquidad de la avaricia, yo me irrité, y luego dice, y ocultándome le castigué. Por la codicia de la avaricia yo me irrité. Ya no dice que los hirió, sino dice que se irritó Dios. La Nueva Versión Internacional, por favor la vamos a poner ahí en la pantalla para que usted la vea. Dice, por la codicia de mi pueblo, la codicia de mi pueblo es irritable. Por perversa en mi enojo, lo he que, ¿verdad que no dice que lo hirió? En su enojo Dios lo castigó. Pero en su castigo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Fíjense cómo cuando Dios castiga, fíjense lo que hizo en ese caso. El castigo de Dios es que le dio ¿qué? La espalda. Pero Él prefirió seguir sus obstinados ¿qué? Caminos. Es decir, Dios, en pocas palabras, Dios dijo en el versículo 17 de Isaías 57, por la iniquidad de su codicia me enojé, pero dice esa Biblia, le castigué. Y en su castigo, fíjense lo que hizo Dios cuando se enojó. Dice que Dios se enojó, o se irritó, pues. Dios se irritó, se enojó. Y cuando Dios se enojó, dice que los castigó. Y cuando los castigó, ¿qué dice que pasó? ¿O cuál fue el castigo de Dios en ese caso cuando se enojó? Imagínense, Dios viene enojado. Y dice, los voy a castigar. Pero en lugar de castigarlos, no dijo que los mató, ni que los hirió, ni que los dañó, ni que les envió una enfermedad, no dice nada de eso. Dice que solamente les dio la espalda. ¿Se da cuenta qué significa el enojo de Dios? Cuando Dios se enoja, ¿qué es lo que pasa? Da la espalda. ¿Puede entender ese asunto? Dios jamás envía cosas malas.
Versículo 18, en la Reina Valera, dice, he visto sus caminos, pero, ¿qué más dice? Les sanaré. No dice les enfermaré, ¿verdad? He visto sus caminos, pero les sanaré. Eso es lo que dice Dios. Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados, es decir, a los que mueran. Les daré consuelo. Fíjense lo que hace Dios. A pesar de ese pueblo, dice, los voy a sanar. 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Y lo dice, y los sanaré nuevamente. Deuteronomio 32, versículo 15. ¿Está entendiendo la ira o el enojo de Dios? Dios en su ira solamente da la espalda, esconde su rostro. Entonces si viene el diablo y comienza a hacer de las suyas. Deuteronomio 32, versículo del 15 al 21. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Fíjense, está hablando de un pueblo. Dice que un pueblo engordó, significa que le fue bien, pues. Le fue bien al pueblo, dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. 16, Deuteronomio 32, 16. Dice, le despertaron a celos con dioses ajenos. ¿Le provocaron a qué? A ira con abominaciones. Cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses, dice que le provocaron a ira. ¿Sacrificaron a qué? A los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. 18. De la roca que te creó te olvidaste. ¿Quién es la roca? ¿Quién cree que es la roca? Jesucristo. Esto hablaba para Jesucristo. Es decir, de Jesucristo que te creó te olvidaste, es lo que está diciendo. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, ¿y qué pasó? Dice, que se encendió en ira. Dice el versículo 19. Lo vio Dios y se encendió en su ira. ¿Por qué se encendió en ira? Porque adoraron otros dioses, porque se olvidaron de Cristo, de la roca que es Cristo. Y luego fíjense lo que pasó en la ira. 20. Y dijo, ¿qué dijo Dios? Los voy a destruir, los voy a desbaratar, voy a derramar sangre por toda la tierra, les voy a cortar la cabeza. No. Otra vez dice, esconderé de ellos mi rostro. Fíjense cómo es Dios en su ira, en su enojo. ¿Qué es lo que hace Dios? Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Y luego dice que hijos infieles. Esconderé de ellos mi rostro y veré. ¿Qué es lo que iba a ver Dios? ¿Cuál sería el fin? Dios se enojó porque estaban adorando otros dioses. Dios se enojó porque cada quien había abandonado al que les había dado la vida, al Dios creador. Se olvidaron del Dios que había creado los cielos y la tierra. Y luego Dios se enoja, dice, en su enojo, en su ira, Dios escondió de ellos su rostro. Escondió de ellos su rostro y luego dice que también al esconder su rostro Él iba a ver el fin que la gente o la humanidad iba a tener. Ellos iban a ver, Dios solamente iba a ver el fin. Iba a presenciar, iba a ser, ahora sí, alguien que iba a presidir, alguien que iba a ver lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, fíjense. Que lo movieron a qué, dice? A celos. ¿Pero con qué? Con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con qué? Con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación
insensata. Eso se refiere ya a la gente que recibió a Jesucristo, que no representaba el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel, que era un pueblo escogido en aquella época, Viejo Testamento, no Nuevo Testamento, lo provocó a iras porque se fue a adorar a otros dioses. Dice, fíjense cómo lo provocó a ira. Lo provocaron a ira con lo que no es Dios. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Cómo cree que movieron a celos a Dios? Con algo que no es Dios. ¿Qué no es Dios y que ahorita la gente adora? Sí se ve que la gente está adorando a vacas. Allá en la India adoran a las vacas. Allá en China adoran a su líder Confucio. Adoran a un ser humano, ¿se da cuenta? Algo que no es Dios. Por eso a Dios se provoca celos, a Dios. ¿Por qué cree que allá en China hay muchas catástrofes de ese tipo? Allá se están matando a los budistas, que son muy santos, muy buenos, cruzan sus pies, levitan, no le hacen daño a nadie, pero a fin de cuentas no adoran al Dios creador de los cielos y la tierra. Ellos están provocando a celos al Dios creador, adorando a su Buda, que era un ser humano, como usted y como yo. Era un ser humano que iba al baño también. ¿Sí sabía que Buda iba al baño? Dice que a veces olía muy feo cuando iba. Buda también iba al baño. Confucio iba al baño. Como usted y como yo. ¿Por qué adoran a seres humanos? ¿Por qué la gente está adorando a seres humanos? Entonces Dios se enoja, se molesta. ¿Y qué pasa con ellos? Solamente esconde su rostro, les da la espalda y comienzan los terremotos. Comienzan las catástrofes, las guerras, se están matando con otros, las epidemias, las pandemias, la gripe aviar. ¿Por qué? Porque Dios esconde su rostro, porque ellos adoran a su Dios, que es un ser humano. Es importante entender eso. Ellos provocan a ira al Dios Altísimo. ¿Está captándose ahí bien? Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, versículo 22. Pero por causa de ti, fíjense lo que dijo el salmista, pero por causa de ti, es decir, dirigiéndose a Dios. Pero por causa de ti, Dios, nos matan cada día. Fíjense lo que dijo el salmista, echando la culpa a Dios. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, dice el salmista. Oye, Dios, nos están matando. Despierta, Dios. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Fíjense lo que dijo el salmista. Dijo una gran verdad. ¿Cuál era la verdad? En el versículo 22. Por causa de ti, se estaba dirigiendo a Dios. Por causa de ti, Dios, nos están matando cada día, dijo el salmista. Fíjense bien. Reconoció que por causa de Dios lo mataba. Somos contados como ovejas para el matadero, 23. Él reconoció que por causa de Dios. Pero fíjense bien que no le echó la culpa a Dios. Por causa de Dios los estaban matando. Pero fíjense bien lo que dijo. Despierta, le está diciendo a Dios. Dios, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Actualmente mucha gente dice, oye, ¿por qué los niños de la India, del África se están muriendo de hambre? Dios, ¿por qué? ¿Acaso tú no los ves que ellos no tienen que comer? ¿Qué estás haciendo, Dios, para salvar a la humanidad? ¿Por qué mi abuelita se murió? Porque la tumbó el burro de allá y cayó y se golpeó la cabeza. ¿Por qué se murió mi abuelita? Tú eres Dios, despierta, Dios. ¿Por qué la gente se está muriendo a corta edad? ¿Por qué los niños en el vientre de su madre están muriendo? ¿Por qué los niños a los 3 años lo atropelló un camión? ¿Por qué se fue? ¿Por qué, Dios? Fíjense bien lo que dijo el salmista. Despierta, ¿por qué duermes, Señor?
diciendo que estaba sucediendo algo con el pueblo, con ellos, que los estaba matando. Sí, pero también dijo que era porque Dios estaba dormido, ¿sí o no? Pero fíjense lo que dice: despierta, no te alejes para siempre. Fíjense lo que dijo, 24. ¿Por qué? Fíjense, él reconoció al salmista por qué Dios estaba dormido, según por qué estaba dormido. ¿Por qué no despertaba? ¿Por qué escondes? ¿Qué dice? El salmista nunca dijo que Dios los estaba matando. El salmista reconoció que ellos estaban muriendo por causa de Dios, sí, pero por causa de que Dios escondió su rostro, no por causa de que Dios los estaba matando. ¿Me explico? Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué te olvidas de mi aflicción, Señor? ¿Por qué te olvidas de la opresión del enemigo? En aquella época eran pueblos como los filisteos que estaban destruyendo a Israel. Actualmente no son pueblos, vaya, no son ejércitos de otro país que lo atacan a usted. Son demonios que lo están atacando de enfermedad. Son espíritus inmundos que están dañando al pueblo de Dios, a la humanidad. Alguien que tiene cáncer, créalo que es un espíritu inmundo que está en ese cuerpo, no poseyendo a la persona, pero sí teniendo un espíritu de enfermedad ahí. ¿Me explico? Cuando alguien se muere en un accidente, ¿qué crees? El espíritu de muerte ahí anda. ¿Por qué? Porque Dios escondió su rostro. Como dijo el salmista, no te alejes de mí, Señor. Y ese debe ser un clamor actualmente en la humanidad. Dios, no te alejes de mí. Sí, el único problema es que Dios no es el que se aleja, ¿sí sabía? Dios es omnipresente, está en cada momento. Cuando usted va al baño, ahí está Dios, ¿sí sabía? Dios está en cada momento donde usted está. El único detalle es que usted está alejado de Dios. No es Dios que se ha alejado de usted, usted se ha alejado de Dios. Por eso cuando vienen catástrofes, tragedias, enfermedades, lo que sea, malo, luego le reclaman a Dios, diciéndole, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué me abandonaste, Dios? Dios jamás abandona a nadie. Al contrario, nosotros hemos estado alejados de Dios. ¿Puede captar ese asunto? Hemos estado alejados del Dios viviente. Salmo 30, versículo 7, ya vamos a terminar. Salmo 30, versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Fíjense lo que dijo otra vez el salmista: escondiste tu rostro, ¿y qué pasó? Cuando Dios escondió su rostro, ¿qué fue lo que pasó? Entonces fui turbado. Cuando Dios esconde su rostro, el salmista entendió que cuando Dios le da la espalda, entonces somos turbados, atribulados, dañados, afligidos. Eso simboliza. ¿Puede entender eso? Salmo 81, versículo 11 y 12. Salmo 81, versículo 11 y 12, ya con esto terminamos. Dice, fíjese lo que dijo aquí el Espíritu de Dios a través del salmista. Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Fíjense lo que dijo Dios. No oyeron mi voz, no me quisieron. Dice, los dejé por tanto ¿a qué? A la dureza de su corazón. Dice, Israel no me quiso, ellos no me quisieron. Y luego dice, no quisieron escuchar mi voz. ¿Qué significa que su voz? No escucharon su palabra, no escucharon que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, no quisieron escuchar las bondades de Dios, no quisieron escuchar otras cosas que Dios les tenía para ellos de bienestar. No escucharon mi voz, Israel no me quiso a mí. Y cuando ellos no escuchan su voz y no quieren nada con Dios, fíjense lo que sucede. Entonces Dios los deja a la dureza de su corazón. Si alguien no quiere nada con Cristo, los dejo. Entonces,
que sigan con su vida normal. ¿Me explico? Así es lo que hace Dios. Los deja a cada ser humano a la dureza de su corazón, y cuando Dios los deja y les quita la protección divina, entonces, fíjense, les quita la protección, no su misericordia para salvarlos. Si ahorita no accedió, solamente la protección está lejos de ellos. Si alguien viene, se le habla de Cristo y recibe a Cristo, entonces Dios abre sus brazos y lo protege. Pero si él no quiere nada con Dios, los deja para que cada quien coseche lo que ha sembrado. Y de repente, si le llegan a venir males, no es porque Dios se los manda, es porque Satanás está dañándolos. Dios lo que hace es que los deja a cada quien a su dureza de su corazón. Y cuando Dios los deja a la dureza de su corazón, entonces viene Satanás, el diablo, para que él los dañara. Vamos a terminar con Juan 8:44. San Juan 8:44. El diablo los daña cuando Dios le quita la protección divina. San Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús dijo estas palabras. El Maestro Jesucristo, fíjense, dijo esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos en esa época. ¿Estaba hablando de quién? Del diablo. Jesús hablando del diablo. Son de vuestro padre el diablo, dijo a los fariseos, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego dijo una gran verdad importante. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? El diablo ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál principio? De la creación. Se da cuenta que si hay un homicida, hay un matón, un asesino, un destructor, desde que se crearon los cielos y la tierra, se llama Satanás, el diablo. Jesús lo dijo y usted debe creer lo que Jesús dijo en su palabra. Así es que no es Dios dañando a la humanidad. Es la humanidad que se aleja de Dios. Es la humanidad que permite que Dios voltee su rostro, que Dios quite su protección. Es la humanidad que permite, por su dureza de corazón, no recibir a Jesús. Entonces sí, viene el asesino, el homicida del principio, entonces los quiere dañar. Porque la gente no conoce a Dios, no tiene su protección divina. Pero siempre Dios está con sus brazos extendidos para salvarlos. ¿Cuántos saben? Siempre está su misericordia y su amor eterno, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios es así. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Y el próximo domingo, fíjese bien, el próximo domingo vamos a ver lo que se llama la ira venidera, la ira en el nuevo pacto, la ira de Dios en el nuevo pacto. Es la que vamos a ver a partir del próximo domingo. A partir del próximo domingo vamos a ver eso. Así es que no es Dios, fíjense, queriendo dañar a la humanidad. No es Dios dañando a los seres humanos. Son los seres humanos que se han alejado del Dios Altísimo. La ira de Dios en el nuevo pacto la vamos a ver próximo domingo. ¿Cuál es la ira de Dios en el nuevo pacto? Y vamos a ver unos casos de unos hombres que murieron, como es el caso de Usa, que es un hombre que cayó muerto cuando quiso agarrar el arca del pacto. Dios es fiel, Dios es bueno y Él jamás va a destruir en su ira. A lo mejor Dios se ha enojado con usted en un momento dado. A lo mejor Dios se ha molestado o se ha irado con nosotros. Pero su ira jamás va a incluir muerte. Su ira jamás va a incluir males hacia los que se enoja Dios. Así es que cierre sus ojos ahí y dile: gracias, Dios. Gracias te damos, mi Dios, porque eres fiel. Gracias te doy porque eres un Dios maravilloso, bueno. Eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Te doy gracias, Señor, porque en tu enojo, en tu ira, tú jamás nos vas a consumir, jamás nos vas a dañar, jamás nos vas a hacer males, mi Dios, porque eres un Dios bueno. Jamás vas a dañar a la humanidad en tu ira, Señor. En tu enojo
solamente hemos entendido en esta mañana que escondes tu rostro, que nos das la espalda para no ver, Señor, lo que suceda con nuestras vidas. Pero te doy gracias, Señor, porque a raíz de que te hemos recibido como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, pertenecemos a esa nación santa, al pueblo de Dios. A partir de ese momento gozamos de la protección divina, Señor, que tú nos das cada día, de la provisión diaria, mi Dios. Te doy gracias, gracias, porque jamás nos harás un daño. Al contrario, eres un Dios